Listo. Bueno, decía que vamos a tener la orientación de las normas APA. Bueno, decidimos, como decíamos el miércoles pasado, decidimos hacer la división entre los dos temas porque ambos son relevantes y ambos tienen un contenido un poco extenso. Entonces, tratamos de dar detalles que son relevantes y que son importantes tenerlos en cuenta. ¿Por qué las normas APA? ¿Por qué es importante tener unas normas? Porque si no, cada quien presentaría el trabajo a su manera y los trabajos escritos serían un total desorden. Entonces, las normas APA buscan justamente llevar una linealidad en la presentación, en la forma que tienen los trabajos, y por eso siempre se pide una aplicación de normas. Dentro de las normas, bueno, hoy vamos a mirar como los aspectos más relevantes, los más importantes al momento de realizar nuestra presentación escrita. Primero, pues tenemos una definición de lo que son las normas APA. Son el conjunto de normas que nos permiten organizar nuestra información de manera ordenada y una definición de lo que es una cita bibliográfica, que es un fragmento de una expresión humana. Entonces, al nosotros establecer normas y establecer citas, estamos utilizando la información de otro autor y estamos organizando el trabajo de una manera lineal con todas las demás investigaciones, en este caso, que se hacen, ya que estamos hablando de investigación. Importancia de las normas, pues ya lo mencioné, tener una homogeneidad en las presentaciones escritas. Importancia de citar, porque fundamentamos nuestro trabajo, porque protegemos los derechos de autor, que como cualquier otro invento físico, los derechos de autor también son importantes protegerlos porque honramos el trabajo que realiza una persona al generar una idea. Reconoce y respeta el trabajo de otros, facilita fuentes de consulta y refleja seriedad del autor. Al nosotros hacer citación, reflejamos seriedad porque damos el crédito a la persona que nos permitió o nos prestó su idea. Sí, voy a estar saliendo de la pantalla completa algunas veces para ir admitiendo a los que van entrando. En el día de hoy vamos a mirar lo que son las citas en APA, las referencias, los aspectos de forma, tablas y figuras y los títulos. Por aquí les voy a compartir esta página que es la guía de consulta y es se lo voy a pasar por aquí por el chat. Allí pueden encontrar información bastante completa sobre las normas APA en español. Porque como les dije, aquí vamos a mencionar solo algunas cositas generales, ahí se pueden apoyar en detalle si tienen alguna duda en sus trabajos. Las citas en APA, empezamos con las citas. La cita es un fragmento de una expresión humana. Cuando nosotros citamos, estamos tomando lo que escribió otra persona y lo insertamos según nuestra expresión en el trabajo que estamos realizando. Y esa cita que colocamos debe ir acompañada de una fuente de consulta. Lo consultamos en un lugar y esa fuente yo la voy a colocar ahí. Por ejemplo, en mi caso, estas orientaciones las tomo de justamente el link que les acabo de enviar junto con otras fuentes por ahí que son más específicas en algunos casos. Y en este caso aprovecho el espacio para hacer una aclaración aquí entre estos tres conceptos que están en la parte de abajo. Lo que son citas, lo que son referencias y lo que es bibliografía. En muchos casos, en los trabajos se coloca al final, donde van las referencias, colocan bibliografía. Y referencias y bibliografía son dos cosas diferentes. Las citas son textos. Lo que yo utilizo dentro de mi trabajo escrito.
la expresión de la otra persona que yo pongo en mi trabajo. Textos que no son mi autoría y yo los inserto en mi trabajo, ya sea de manera textual, de manera directa o parafraseado. Eso es una cita. La referencia hace mención a el listado de materiales que yo uso. Yo leí un libro, yo leí un artículo, leí una tesis, leí una página web y esas son mis referencias. Son las fuentes en las que yo consulté, en las que investigué y las bases que utilicé para preparar mi artículo. Y la bibliografía es el compendio de antecedentes de lectura o recomendaciones adicionales de lectura que yo como autor hago. Entonces, allí hay citaciones que no están directamente relacionadas en mi trabajo, pero que sí tienen algo que ver. Influenciaron en mi texto. Tienen ideas relacionadas o que me pueden servir para ampliar la información. Pero no es exactamente la referencia, porque la referencia sí es exactamente lo que yo utilicé en mi trabajo. La bibliografía no. La bibliografía es algo más amplio. Teniendo eso en cuenta, entonces vamos al primer aspecto, que es las citas en APA. Existen diferentes tipos de citas. Está, por ejemplo, la cita textual breve. Yo estoy realizando mi trabajo, estoy escribiendo mi marco teórico. Entonces, voy a definir qué es didáctica. Y por allá está un señor que se inventó el concepto de la didáctica, que amplió la didáctica, que investigó sobre la didáctica, etc. Y él tiene una definición. Entonces, esa definición yo la tomo desde allá y la coloco en mi trabajo. Y ahí tengo una cita textual breve. Esa cita textual breve tiene un requisito y es que debe tener 39 palabras o menos. Y allí la incorporo dentro del texto, dentro de mi párrafo. 39 palabras o menos. Si la cita supera las 40 palabras, entonces ya yo debo colocarla en un párrafo aparte. Se omiten las comillas y se deja como texto independiente con un margen más extenso que el resto del documento. Ya aquí en la siguiente diapositiva vamos a mirar un ejemplo de cada una para que ustedes lo identifiquen. Tengo una cita textual breve, una cita textual extensa, una cita sin paginación y una cita indirecta. Entonces vamos a tener en cuenta la diferencia entre esas cuatro para que aquí en la siguiente diapositiva identifiquen cuál es cada una de ellas. Entonces, cita textual breve, 39 palabras o menos van dentro del párrafo. Cita textual extensa, 40 palabras o más y se colocan en un párrafo aparte. Debemos tener en cuenta que aunque citemos, no podemos tomar demasiado texto de un trabajo, porque pues ya eso deja en duda primero nuestra capacidad de producir y segundo, la veracidad de lo que estamos haciendo, porque si copio demasiado texto de un trabajo, entonces estoy copiando un trabajo y eso es plagio. Hay un máximo de palabras, máximo que se permite copiar son 500 palabras. Ya para copiar más de 500 palabras de un trabajo, yo debo solicitar el permiso del autor de ese trabajo para utilizarlo. Y bueno, utilizar más de 500 palabras en un trabajo, en cita textual, ya es demasiado. La cita directa sin paginación. Por ejemplo, si la fuente electrónica no tiene paginación, entonces yo voy a citar párrafo, abreviación. Utilizo la abreviación PAR, que indica párrafo, en lugar del número de página, porque cuando yo hago cita directa, coloco el número de página. Entonces, si es una página una página web, por ejemplo, que no tiene número de páginas, entonces cito el párrafo. No voy desde el título hasta abajo, cuento los párrafos y esto está en el párrafo tal.
La cita indirecta, que es el parafraseo, es en la que hacemos mención de las ideas de un autor en específico. Y allí no utilizamos las comillas porque adecuamos esa idea con nuestras propias palabras. Sin embargo, sigue siendo la idea de esa persona y por lo tanto debemos citarla. Igual es una cita indirecta. Y bueno, lo que acabo de mencionar de las páginas web que utilizamos para citar una página web. Ya en las referencias debo buscar una categoría de referencia que se ajuste al tipo de trabajo que estoy utilizando. Y utilizo el... Utilizo la forma que está allí. El apellido, apellido de los autores o apellido del autor, la fecha en la que se produjo, el título del artículo en la página web y el nombre del sitio junto con la dirección electrónica. Listo, entonces los 4 tipos de textos. Aquí vamos a la diapositiva. Tenemos párrafo, tenemos 4 párrafos. Uno corresponde a cita textual breve, uno a cita textual extensa, uno a cita directa sin paginación y otro al parafraseo, cita indirecta o cita parafraseada. ¿Alguien me puede decir cuál corresponde a cada uno de ellos? Por ejemplo, el primero, como lo plantea Margot, ser feliz supone que el hombre sea capaz de lograr un equilibrio. ¿Qué tipo de cita es esa? ¿Qué tipo de cita es esa? Textual breve, textual extensa, directa, sin paginación, indirecta. ¿Algún voluntario? Jesús. Por aquí Jesús dice cita textual breve. ¿Alguna otra opinión? Tenemos aquí en la parte de arriba, como lo plantea Margot. 2 puntos y la cita. Segunda, Basu y Jones, 2007, llegaron a sugerir la necesidad de un nuevo marco intelectual para considerar la naturaleza y formas de la regulación del ciberespacio. Párrafo 4. ¿Qué tipo de cita es esa? ¿Alguien puede identificar qué tipo de cita es esa? Basu y Jones, 2007. Textual breve, textual extensa, directa sin paginación, cita indirecta parafraseada. Número 3. Principio de constancia es una consecuencia lógica del principio de equivalencia, pero como señala él, generalmente y por tal motivo es poco funcional en la práctica. ¿Qué tipo de cita es esa? Entonces, de acuerdo a lo que tuvimos aquí anteriormente, cita textual breve, 39 palabras o menos, y va dentro del escrito entre comillas. Sí, aquí tenemos el cuarto párrafo. Según Desrochi, 1975, y aquí abro las comillas y coloco el texto. Es un fenómeno frecuente en la historia en que el que una religión más reciente, Número de páginas, 76 a 77. Esto es una cita textual breve. Yo voy realizando mi narración y entre comillas coloco lo que dijo el autor, coloco el número de páginas donde se estableció. Recuerden tener en cuenta esto. Coloco el apellido del autor, el año, entre paréntesis. Coloco la cita y al final coloco el número de páginas. Una P si es una sola página, PP si son varias páginas. Luego tenemos la cita textual extensa, que es el primer párrafo. Miren que aquí viene la idea como lo plantea Margot. Allí termina el párrafo, coloco 2 puntos y voy a un nuevo párrafo.
Ser feliz supone que, allí ese párrafo no va entre comillas. Y al final coloco el año y coloco la página de donde tomé el escrito. Sin paginación directa, por aquí está, en el número 2, Basu y Jones, 2007, llegaron a sugerir, y coloco entre paréntesis, marco intelectual para... y abajo el número del párrafo donde se encuentra esa frase que yo tomé prestada. Y por último aquí el principio de constancia. Miren que no hay comillas, pero es una idea que yo tomé de el señor Hernández, 1993. Está parafraseada, pero como decía al principio, es una idea que yo tomo de lo que él dice. Por lo tanto, no me pertenece y debo hacer la citación aunque esté parafraseando. Ahora, la citación según el número de autores. Yo estoy haciendo mi escrito y en esa citación muchas veces yo debo mencionar más de una vez al autor o debo mencionar trabajos que tienen más de un autor. Entonces, aquí debemos tener en cuenta, primero, cuando yo voy a hablar de un solo autor, resulta que el autor es el señor Walker. La primera vez que yo lo menciono en el texto, digo Walker, el año y con la referencia. Segunda vez en adelante, si yo debo seguir mencionándolo, entonces sigo diciendo Walker, Walker, Walker. Si son dos autores, sucede lo mismo, Hernández y Escobar. Hernández y Escobar, 2008, establecieron que tan. Después, por allá más adelante en el texto, otra vez lo menciono, Hernández y Escobar nuevamente. Hernández y Escobar, según Hernández y Escobar, esto y esto y esto. Cuando son tres autores o más, la primera vez que lo cito, digo Kung et al. Y de la segunda vez en adelante, Kung et al. Para no mencionar todos los demás autores. No es Kung y los otros, o Kung algunos autores, o nada de eso. Tenemos la expresión et al, que significa listo, et al, y debemos utilizarla para mencionarla tanto en la primera cita como en las demás citas. En algunos casos utilizamos citaciones de entidades o nombres corporativos. Universidad Pontificia Bolivariana, UPB, en la primera cita. Ministerio de Educación Nacional, MEN, entre paréntesis, la primera vez. De la segunda vez en adelante ya yo puedo hacer referencia simplemente al acrónimo. Sí, mencioné el Ministerio de Educación Nacional, MEN, señala que tan. Luego más adelante voy a mencionar otra vez esa misma cita, entonces ya no necesito decir todo, escribir todo Ministerio de Educación Nacional, sino que simplemente puedo usar la abreviatura MEN. El MEN señala que tan. Y cuando son nombres corporativos sin abreviaturas, sí debemos hacer mención de todas las situaciones, hacer mención del nombre completo. Listo, allí terminamos con lo que es citaciones, para citar dentro del texto que yo estoy escribiendo. Ahora seguimos con las referencias. Las referencias son un conjunto de datos que me permiten identificar una publicación o parte de esa publicación. Con las referencias yo identifico, realizo el trabajo, de dónde tomé yo la información, quién es el autor, de qué año es, etcétera, etcétera. En esta tabla hay un resumen. Un resumen de qué aspectos se tienen en cuenta de acuerdo a el documento que yo esté utilizando como guía. ¿Sí?
porque pues dependiendo del documento que sea, hay diferentes aspectos que se deben considerar. ¿Sí? Sí, ya aquí le di acceso a algunos. Ah, bueno, seguimos entonces con las referencias. Para citar un libro, yo estoy realizando mi trabajo y consulté un libro y voy a escribir la referencia. ¿Qué información debo tener en cuenta para referenciar ese libro? Bueno, aquí está en azulito. Para el libro, yo debo mencionar el autor, debo mencionar el año en que se publicó, el título del libro, el subtítulo si hubiera lugar, la edición, algunos libros tienen más de una edición, y la editorial. Anteriormente se colocaba la ciudad donde se publicó, ya en la séptima edición ya ese dato se omite y solo llegamos hasta la editorial. Si es un artículo de revista, debo tener en cuenta el autor, el año, el título, el subtítulo, el título de la revista que publica el artículo, el volumen de la revista y el número de páginas. El número de página o el número de páginas eh, de la extensión. Cuando hablo de artículo de revista, al colocarlo en la referencia, colocamos todas las páginas de extensión del artículo. Para citar una tesis, debo tener en cuenta el autor, el año, el título, el subtítulo y el título de la tesis. Y por acá pues están los documentos de internet, los audiovisuales, las normas jurídicas. Por ejemplo, acá en el trabajo de la normal, que se citan normas jurídicas en el marco normativo. Para citar una norma jurídica hay que tener en cuenta el organismo que decreta la norma, el Ministerio de Educación, la Corte Suprema de Justicia, etcétera. La fecha en la que se realizó, en que se publicó, en que se aprobó, el nombre completo de la norma y la publicación donde se encuentra, de dónde lo toma, de la página tal, del libro tal, de cuál es la fuente de consulta, el lugar de consulta, perdón. Bueno, eso como tabla general. Ya aquí vamos más en detalle a tres de los aspectos más relevantes. El primero es el libro. Para yo citar desde un libro, debo tener en cuenta, primero, apellido. Coloco primero el apellido o los apellidos del autor y la inicial del nombre. Luego, entre paréntesis, coloco el año. El título va en cursiva, la edición del libro entre paréntesis y luego la editorial. Entonces aquí tenemos dos ejemplos. Por ejemplo, Correa, coma, P, que es la inicial del nombre, año de la publicación, 1986, entre paréntesis, pongo punto, Psicología del adolescente, que es el título del libro, esto va en cursiva, segunda edición entre paréntesis, y Thomson, que es la editorial que lo publica. Aquí tengo un autor, acá tengo dos, Galindo C, Galindo M y Torres Michua, 2007, año de la publicación. Manual de redacción e investigación en cursiva, que es el título. Este no tiene edición, así que no se coloca nada, y la editorial es Grijalbo. Esa es la citación para un libro. Hay muchos, o yo creería que la mayoría, al utilizar
fuente de consulta buscan artículos porque son más accesibles y más, van más enfocados a la información. Para citar un artículo yo debo tener en cuenta apellido, inicial del nombre, el año entre paréntesis, el título o subtítulo del artículo, el nombre de la revista que lo publica, volumen, el número de volumen de la revista. Saben que las revistas se publican cada cierto tiempo y cada una de esas publicaciones es un volumen. Por ejemplo, hay revistas que se publican 2 veces al año. Entonces está volumen 1, volumen 2. Y luego siguen volumen 3, volumen 10, volumen 15. Página inicial y página final del artículo. Y los artículos publicados en Internet tienen un DOI, que es una dirección electrónica en la que podemos encontrar ese artículo. Ese también lo debemos referenciar, lo debemos colocar como parte de la referencia. En el ejemplo que tenemos aquí, Bernal, C, apellido inicial del nombre, 2010, el año de publicación, entre paréntesis, coloco punto. La metafísica de los derechos humanos es el nombre del artículo. Y aquí difiere un poquito del libro. En el libro el título va en cursiva. Aquí en el artículo la revista que lo publica es la que va en cursiva. Revista de Derecho del Estado, 25 entre paréntesis, que es el volumen, y las páginas 117 a 133. Esa es la referencia correcta y está el link donde yo puedo consultar el artículo. Luego tenemos la tesis. Para citar una tesis, que muchas veces nos aportan mucha información porque son investigaciones que ya se hicieron y que nos respaldan mucho porque la tesis va completa, tiene la misma estructura del trabajo que nosotros desarrollamos. Y si bien puede ser un poco alejada del contexto real de nosotros, pues la estructura como tal sí se acerca y nos sirve para guiarnos. Entonces, en muchos casos, encontrar una tesis como referencia aporta bastante. En ese caso, y en esas situaciones utilizamos este tipo de referencias. Primero colocamos el apellido, luego la inicial del nombre, el año, el título de la tesis. El tipo de tesis de grado, tesis de doctorado, tesis de investigación, el nombre de la institución donde se realiza y el repositorio institucional. ¿Sí? Que es la URL donde podemos consultar el documento. Entonces aquí tenemos Vázquez E. 2016. El título va en cursiva, Epicuro, la filosofía como forma de vida. Entonces miren aquí, trabajo de grado, eso va entre corchetes. Trabajo de grado, Universidad Pontificia Bolivariana. Repositorio institucional, Universidad Pontificia Bolivariana. Y la URL para consultar el artículo. Esas son las referencias más comunes que podemos mencionar como soporte para la realización de la lista de referencias. Ya lo mencioné en otras ocasiones. Recuerden tener en cuenta que la lista de referencias se organiza de manera alfabética. ¿Sí? Comenzamos con la A, B, C, D. A veces en la lista de referencias hay mucho desorden con relación a las iniciales. Entonces, tengan en cuenta, cuando vayan escribiendo su artículo, tengan en cuenta ir referenciando todo. Colocaron un autor, enseguida váyanse a la lista de referencias y lo ubican allí. Aunque cuando vamos escribiendo puede ir suelto, puede ir desordenado, tengan en cuenta siempre cuando ya finalizaron su trabajo, bueno, vamos al listado de referencias y empezamos a organizar por orden alfabético. Copiamos, pegamos y
reestructuramos, reorganizamos esa lista. Pero sí tengan muy presente eso, citar, porque en algunos casos colocan citas arriba en el párrafo, en la estructura, en sus escritos, y no colocan la citación abajo en la lista de referencias. O puede suceder al revés, que citaron en la lista de referencias y ese autor no está en el trabajo. Entonces allí se complica eso porque, bueno, si yo cité arriba, si hablé de, por aquí, el señor Bernal 2010, estaba en mi marco teórico y cité a Bernal 2010 hablando de la metafísica, en mi lista de referencias debe estar Bernal 2010, en su artículo de la metafísica. Entonces hay que llevar concordancia entre lo que tengo en el escrito y lo que tengo en mi lista de referencias. Aspectos generales para tener en cuenta en APA. Bueno, antes de salir de las referencias, tengamos en cuenta que todo se puede citar. Y como decía, por asuntos de tiempo, aquí solo menciono lo más común, pero en el link que les compartí, que es donde están todas las indicaciones para aplicación de las normas APA, ahí encuentran cómo citar un video de YouTube, cómo citar una página web, cómo citar una conferencia, incluso cómo citar textos que yo tomo de la IA. Entonces, todas esas estructuras, de acuerdo a lo que ustedes vayan a aplicar, de acuerdo a lo que ustedes utilicen en su trabajo, pues utilícenla tomen como soporte la información de allí para saber citar correctamente cada una de sus fuentes de consulta. Aspectos generales de forma, cómo organizar el contenido. Los márgenes del documento deben ir a 2.54 centímetros en todos los lados. Anteriormente había márgenes a la derecha, márgenes a la izquierda, de arriba y abajo. Ahora se estableció un margen general de 2.54 en todos los lados. La letra del texto, hay diferentes tipos de letras que son aceptables. Está Times New Roman, está Calibri, Arial, Georgia, Use It Sans Unicode, todas a 12 puntos. Cada párrafo se inicia con sangría de 5 espacios. Si yo voy a iniciar un párrafo, bueno, hay dos opciones. Está un tabulador, ¿sí? Tengo el cursor en el borde. Con un tabulador le doy un espacio y allí inicio el párrafo. O la otra opción es 5 espacios. La barra espaciadora 5 veces y allí inicio mi párrafo. Todos los párrafos deben iniciar con esa sangría. Las páginas se enumeran en la parte superior derecha. Todo el texto debe estar a doble espacio y aquí hay una pequeña sección, tengo entendido, y bueno, me corrigen los que tienen más tiempo en investigación en la normal. Tengo entendido que en este aspecto hay una excepción aquí en la normal y es que se acepta el 1.5 de espaciado por el tema de ahorrar espacio, ahorrar documento. Pero según APA, el espaciado indicado es doble. La alineación a la izquierda, no hay alineación centrada, no hay justificación, toda la alineación va a la izquierda. Cada capítulo debe comenzar en una hoja nueva, no puede haber capítulos que empiezan a la mitad de la página o cosas de ese tipo. Y después de cada título, ponemos un enter para comenzar el escrito. Seguimos por acá con la jerarquía de los títulos. Hay 5 niveles de títulos y subtítulos y, bueno, debemos tener en cuenta cómo se desprenden el uno del otro. Para tener en cuenta,
En ninguno de los, como norma general, en ninguno de los títulos ni subtítulos se usa la mayúscula sostenida. Hay algunos trabajos que tienen títulos o subtítulos en mayúscula. Ningún nivel de los títulos que acepta APA tiene mayúscula sostenida. Título nivel 1 va centrado, va en negrita el título del apartado con mayúscula en la primera letra y el texto comienza en un nuevo párrafo. Bueno, en realidad voy a saltarme este cuadro, voy a pasar a la imagen de acá que lo muestra. La imagen la tomé justamente allá de la página que les compartí allí. Aquí lo vemos de manera más práctica. El mercado financiero, este es un título de nivel 1, va centrado, va en negrita. Miren que cada palabra inicia con mayúscula y el texto, según la teoría del paseo aleatorio, inicia en un nuevo párrafo. Miren que aquí todos los textos tienen la sangría, tienen aplicada la sangría de 5 espacios. Título nivel 1. Título nivel 2, tipo de mercados financieros. Está alineado a la izquierda, tiene negrita. Cada palabra inicia con mayúscula, teniendo en cuenta las palabras de más de 3 caracteres. Y el texto inicia en un nuevo párrafo también. Título nivel 3, alineado a la izquierda, negrita, cursiva. Aquí el nivel 3 es un poquito diferente porque se le agrega la cursiva. Cada palabra inicia en mayúscula y el texto va en un nuevo párrafo. Título nivel 4 va alineado a la izquierda, mercado monetario, va en negrita. Cada palabra inicia en mayúscula. Tiene sangría, este título tiene sangría. Tiene un punto final y el texto inicia en la misma línea. Un punto, no 2 puntos. Y el título nivel 5, alineado a la izquierda, negrita, cursiva, cada palabra inicia con mayúscula, tiene sangría y tiene punto final, y el párrafo también inicia en la misma línea, inicia en la misma línea del texto. Entonces son varias cosas allí para tener en cuenta, pero justamente para eso existe la guía, para que nosotros al momento que vamos escribiendo debemos ir consultando la guía para tener en cuenta todos esos aspectos. Por eso es que escribir es un trabajo que no se hace de la noche a la mañana. Y por eso al realizar los proyectos de investigación debemos tener en cuenta que son actividades que toman tiempo. Y toman tiempo justamente porque necesitamos hacer un buen proceso, tanto en el campo investigativo, haciendo las observaciones, haciendo las evaluaciones del contexto, aplicando las actividades, analizando los resultados que obtenemos y luego escribiendo, teniendo en cuenta todas las normas que se establecen para escribir, el vocabulario que utilizo, la forma como organizo el trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, por favor, tengamos en cuenta eso para, para nuestros escritos, para los títulos, perdón. Algo que mencioné en una de las veces anteriores, y bueno, como lo vemos aquí, ninguno de los títulos o subtítulos tiene etiqueta. Entonces, no ponemos números, no ponemos el 1.1, 1.2, 1.3, no ponemos viñetas, no se coloca nada de eso, el título va solito. Y en algunos casos, pues, como se ve aquí, con la sangría aplicada a lo máximo. Y finalmente, tenemos aquí las tablas y figuras. Para las tablas y figuras, que las
utilizamos, y si no las utilizamos debemos utilizarlas porque nos ayudan mucho a la representación gráfica de la información y a obtener una información más resumida. Existe también una forma de organizarlas. Para las tablas, por aquí en la imagen de la izquierda, las tablas primero coloco el número de la tabla. Tabla 1, tabla 2, tabla 3, tabla 5, tabla 8. Y pues deben ir secuenciales. Si su trabajo tiene 5 tablas, empieza tabla 1, tabla 2, tabla 3, tabla 4, tabla 5. Luego de ese título que lleva tabla 1 y... a ver, un segundo. En ese título está tabla 1. Aparte, coloca el título de la tabla. Ese título va en cursiva. Número de niños embarazados en colegios del sector norte y sur de Bogotá. Título en cursiva. Y enseguida viene el cuerpo de la tabla. Ese cuerpo de la tabla carece de líneas divisorias de las celdas y de las líneas laterales. Entonces, entre líneas solo coloco el título y coloco el resultado final. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos grado, embarazadas, abortos, no embarazadas, que sería el título. Ahí va el encabezado de la tabla. Luego tengo la información y abajo tengo el total. Luego de presentar esa tabla, coloco una nota donde se hace aclaración de qué es lo que se está viendo en la tabla. Sí, eso es una nota de tabla. Y bueno, después de eso yo puedo estructurar un párrafo en el que ya doy más detalles o hago un análisis o presento conclusiones de lo que vi en la tabla. No a repetir la información que tengo allí, sino a hacer un análisis propio con los datos que ya estoy dando. Y seguidamente están las figuras. Las figuras siguen la misma estructura. Figura 1, figura 2, figura 3, figura 4, figura 5, el número de la figura. En una línea aparte coloco el título de la figura. Retorno real de acciones americanas, títulos del Tesoro americano, oro y dólar. Coloco la imagen con mi gráfica y en la parte final la nota. Y en esa nota voy a hacer la aclaración, en la nota voy a hacer la aclaración, voy a hacer la explicación, voy a hacer la conclusión de la información que estoy dando en la tabla. En algunos casos trabajamos con tablas en Excel. Entonces, por ejemplo, al yo realizar una tabla en Excel, ellos me dan la opción, el programa me da la opción de colocar el título. Entonces, uno coloca el título y ese título queda dentro de la tabla. Esa forma es incorrecta. Entonces, yo eso debo tratar de evitarlo, no colocar el título allí para que Excel no me coloque el título dentro de la tabla, sino dejar ese espacio en blanco. Porque si no, me sale incorrecta, la figura. Hablando de la figura. Bueno, en tablas y figuras se ve lo mismo. Excel me da la opción para yo colocar el título y lo coloca dentro de la misma imagen. Entonces evitemos eso porque después la imagen, el cuerpo de la tabla o de la figura me salen con el título allí dentro. Y eso sería incorrecto porque el título debe estar arriba, en un renglón independiente. Y bueno, básicamente, esa sería básicamente las orientaciones generales que quería comentar. Ya nos queda poquito tiempo. No sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario, algo que agregar con respecto a este tema. No sé si algunos alcanzaron a
estaré desde el principio y les comparto nuevamente el link de la página de las normas APA. Allí en esa página pueden consultar. A ver si la tengo por aquí. En esa página pueden consultar todo lo que se refiere a... Un segundo y les comparto. La séptima edición, que es la actual, se actualizó en el 2019. Entonces por aquí ya les comparto el link. ¿Alguna duda? Bueno, por aquí está esta es la página que les comparto. Entonces aquí estructura, el formato, el estilo, las citas, las referencias, la bibliografía. Y en cada uno están los apartes. En el formato, el encabezado, el interlineado, los márgenes, las portadas. El tema de la portada y el resumen y ese tema del texto no quise tocarlo porque, bueno, difiere mucho entre una cosa y la otra. Pero, bueno, aquí tienen el elemento de consulta para que puedan revisar. Y bueno, no siendo más, estoy a su disposición. No sé si tienen algún comentario que hacer, algún aporte con respecto a la temática. Sí, sí, ahí tuvimos buen tiempo. Pero bueno, creo que traté de ajustar la información, no incluir tanto detalle para que justamente tengamos un buen tiempo y bueno, ahí